Toda la herencia es para mí, hermanito, y para ti solo queda el viejo diario del abuelo, se burló mi medio hermano. Pero cuando descifré la primera entrada y la leí en voz alta, se puso más pálido que una hoja de papel. Londres, marzo de 1983. Un grito resonó por toda la finca en Sussex, ahogando incluso el sonido de la lluvia primaveral tras las ventanas. En el salón, donde colgaban los retratos de generaciones de los Harrington, Elizabeth, de 18 años, se encontraba cara a cara con el hombre al que había llamado padre durante los últimos 13 años. «No tienes derecho a decirme lo que debo hacer», gritaba ella, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. «Tú no eres mi verdadero padre». William Harrington, normalmente contenido y dueño de sí, palideció de ira. «Yo te di un nombre, un hogar, educación. Todo lo que tienes es gracias a mí. Y tú te comportas ¿Cómo qué?» Elizabeth levantó el mentón con desafío. «Como tu padre. Malagradecida, depravada, indigna de llevar el apellido Harrington», espetó él, y en el mismo instante comprendió que había ido demasiado lejos. Elizabeth se quedó inmóvil, como si acabara de recibir una bofetada. Sus ojos se llenaron de un dolor más profundo que la rabia. «Así que eso es lo que piensas de mí», susurró. «Siempre lo pensaste». Se acercó a la chimenea, donde en la repisa había una fotografía enmarcada en plata, su retrato familiar, tomado un año después de la muerte de Margaret Bishop. La pequeña Elizabeth posaba entre William y su entonces esposa Catherine, sonriendo con incomodidad a la cámara. «Elizabeth, no lo hagas», empezó William, viendo lo que ella estaba a punto de hacer. Pero ya era tarde. Ella tomó el marco y lo arrojó con fuerza al suelo. El cristal se hizo añicos y la fotografía la levantó y la rasgó justo por la mitad, separándose así simbólicamente de su familia adoptiva. «Se acabó», dijo con voz temblorosa. «No hay familia. Nunca la hubo». Arrojó su mitad de la foto a los pies de William y salió corriendo de la habitación. Una semana después, Elizabeth Harrington voló a América, donde ingresó a la universidad mediante un programa de intercambio. Nunca más volvió a llamar padre a William. William permaneció de pie entre los fragmentos de vidrio, sosteniendo en sus manos la mitad rota de la fotografía. En ella aparecían solo él y Catherine. Elizabeth había desaparecido de sus vidas, llevándose su parte consigo. Recogió su mitad del suelo y la apretó en el puño. Esas palabras, depravada, indigna, las había dicho en un momento de furia, pero sabía que Elizabeth las recordaría para siempre. Aquella noche, William lloró por primera vez en muchos años. «42 años después». La lluvia londinense golpeaba los ventanales del respetado bufete jurídico Hamish, Prayer y Socios, donde se había reunido la familia Harrington, o lo que quedaba de ella. En el despacho revestido de madera de roble, decorado con retratos de severos jueces británicos, se respiraba el olor a lana mojada de los abrigos y a intensas colonias masculinas. En algún rincón del despacho, un viejo reloj marcaba los últimos minutos antes de la lectura del testamento del patriarca. Michael Harrington Pratt observaba por la ventana a los transeúntes bajo paraguas negros. Con su cabello oscuro ya con canas prematuras, gafas de montura fina y chaqueta de tweed con coderas de cuero, parecía el típico miembro del mundo académico. A sus 38 años, se sentía un extraño en esa reunión familiar, aunque formalmente tenía tanto derecho a estar allí como su medio hermano. Edward Harrington estaba sentado frente al escritorio del notario, encarnando la confianza y el porte. Su traje impecable de Savile Row, el reloj de oro Rolex y su postura de hombre acostumbrado a mandar contrastaban fuertemente con el aspecto modesto de Michael.
Edward era 5 años mayor, una diferencia que siempre había subrayado y de la que se sentía orgulloso. El notario, el señor Hamish, un caballero mayor con barba blanca bien recortada, carraspeó y desplegó los documentos. Antes de comenzar, permítanme expresar nuevamente mis condolencias por el fallecimiento de su abuelo. William Harrington fue un hombre extraordinario y un buen amigo mío durante casi 60 años. Gracias, asintió Edward. Pero vayamos al grano. Todos tenemos agendas apretadas. Michael guardó silencio. A diferencia de Edward, él no tenía prisa. Apenas habían pasado 3 días desde el funeral de su abuelo y las formalidades le parecían fuera de lugar. Aunque se había mudado a Inglaterra 5 años atrás por insistencia del propio William tras la muerte de su madre, su relación con él nunca se había vuelto cercana, los encuentros seguían siendo escasos e incómodos, y antes de eso lo había visto solo un par de veces, cuando William viajó a América. Por supuesto, asintió el señor Hamish. Pasemos a la última voluntad y testamento de William Edward Harrington. Mientras el notario leía el texto legal, Michael recordaba su última conversación con el abuelo, un mes antes de su muerte. El anciano se veía agotado, pero su mente seguía lúcida. Habló de cosas extrañas, del pasado, de deudas que no se saldan con dinero, de un legado más importante que cualquier empresa. En aquel momento, Michael lo atribuyó a la edad y a la cercanía de la muerte. Pero ahora sentía que su abuelo intentaba decirle algo entre líneas. Por lo tanto, todos los activos materiales, incluido el paquete mayoritario de acciones de Harrington Publishing, la finca familiar en Sussex, el apartamento en Londres, la cartera de inversiones y las cuentas bancarias personales, se transfieren a mi nieto mayor, Edward James Harrington. Edward sonrió levemente, lanzando una mirada triunfante hacia Michael. A mi nieto menor, Michael David Harrington Price, le dejo mi diario personal, que se encuentra en la caja fuerte de mi despacho en Sussex, así como el reloj de bolsillo Patek Philippe de mi colección, el que tiene las iniciales WH en la tapa interior. Michael parpadeó. ¿Un diario y un reloj? No sabía que su abuelo tuviera un diario y nunca se había interesado por su colección de relojes. Además, no esperaba una gran herencia, nunca hubo cercanía entre ellos. Y aún así. Además, prosiguió el señor Hamish, William dejó una carta que pidió que les leyera personalmente a ambos. El notario sacó un sobresellado, lo abrió y comenzó a leer. Queridos Edward y Michael. Si están escuchando estas palabras, significa que ya me he ido. La división de mi herencia puede parecerles extraña o incluso injusta. Pero cada decisión tiene su motivo. Edward, tú siempre buscaste poder y reconocimiento, te he dado las herramientas que te ayudarán en ese camino. Michael, tú has buscado la verdad y el conocimiento, y eso es precisamente lo que te dejo. Nadie puede marcharse en paz si lleva consigo el peso de secretos no revelados. Mi vida fue exitosa a ojos del mundo, pero la carga personal la llevé hasta el final. Quizás, juntos, puedan encontrar lo que perdí hace muchos años, el honor, la sinceridad y una familia verdadera. Recuerden que no es la sangre la que hace una familia. A veces, la honestidad y la verdad compartida unen más que cualquier lazo de parentesco. Con cariño. Su abuelo, William. El silencio se apoderó de la sala. Edward parecía molesto, como si la carta hubiese empañado su momento de triunfo. Michael estaba perplejo. ¿Qué intentaba decirle su abuelo? El señor Hamish dobló la carta y la devolvió al sobre. Estos son todos los aspectos legales del testamento. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, dijo Michael, inclinándose hacia adelante. ¿Cuándo puedo recoger el diario y el reloj? Ya están aquí, respondió el notario, sacando de un cajón una pequeña caja de madera y un tomo de cuero con el lomo desgastado. William los dejó conmigo una semana antes de su fallecimiento. Michael tomó los objetos, sintiendo su extraña pesadez. El diario se veía antiguo, con una cubierta de cuero marrón gastada.
Al abrirlo, descubrió con sorpresa que las páginas estaban llenas no de texto normal, sino de símbolos, como si fuera un código. ¿Qué es esto? Le mostró una página al señor Hamish. No tengo la menor idea, respondió el notario, encogiéndose de hombros. William siempre fue un hombre excéntrico. Arwell se acercó, echó un vistazo a la página y soltó una risita. Parece que el abuelito te dejó su colección de garabatos. ¡Qué tierno! Sonrió con evidente superioridad. Toda la herencia es para mí, hermanito, y para ti, solo queda el viejo diario del abuelo, dijo mientras alargaba la mano hacia el reloj de oro en la caja. Aunque debo admitir que el reloj es bastante bueno. Si algún día quieres venderlo, avísame. Te daré un buen precio. Michael cerró el diario y tomó la caja con el reloj de las manos de Arwell. Creo que me los quedaré. Es un objeto con valor sentimental. Como quieras, se encogió de hombros Arwell. Señor Hamish, gracias por sus servicios. Espero los documentos de transferencia de activos en mi oficina. Se dirigió hacia la puerta, pero justo antes de salir, se volvió. Por cierto, Michael, tú eres especialista en acertijos lingüísticos, ¿no? Tal vez el abuelo sabía lo que hacía al elegir ese regalo para ti. Aunque, ¿sabes qué es lo gracioso? Incluso si logras descifrar sus garabatos seniles, eso no te hará estar más cerca de él. Siempre te consideró un extraño. Como a toda la rama americana de la familia. Con esas palabras se marchó, dejando a Michael a solas con sus pensamientos y aquella extraña herencia. Cambridge recibió a Michael con un viento primaveral frío. Caminaba por los senderos conocidos del campus universitario, con un maletín de cuero gastado en la mano, de fabricación americana, de su padre. Dentro llevaba el diario del abuelo, del cual no se había separado en 3 días. Dr. Harrington Price. Un momento. Michael se volvió. Se acercaba Jane Wilkins, su estudiante de posgrado, una chica frágil, de cabello rojizo y ojos inteligentes tras unas gafas redondas. Revisé los textos sumerios, como me pidió. La anomalía lingüística se confirmó, definitivamente es una variante codificada de una invocación a una deidad que no pertenece al panteón conocido. Excelente, Jane, asintió Mago. Tendremos que discutirlo con más detalle. Pase mañana por la tarde. Por supuesto, profesor. Y, mis condolencias. Escuché lo de su abuelo. Gracias. Siguió caminando hacia su despacho en el ala este de la Facultad de Lingüística. Un espacio pequeño con techo alto y una ventana que daba al patio interior, parecía más una biblioteca que una oficina. Las estanterías cubrían todas las paredes y el escritorio estaba lleno de papeles, libros, impresiones y manuscritos. Michael se dejó caer en su viejo sillón de cuero y sacó el diario. Llevaba 3 días intentando comprender el sistema de cifrado, y esa mañana se le había ocurrido una idea. A primera vista, el código parecía una simple sustitución, un símbolo por cada letra. Pero al examinarlo más a fondo, notó que los símbolos variaban y cambiaban, como si la clave del cifrado se desplazara constantemente. Encendió su portátil y empezó a construir una tabla de equivalencias. ¿Podría tratarse de un cifrado bigenere o alguna variante? ¿Pero cuál sería la palabra clave? Jugaba con el reloj que había dejado su abuelo. Un Patek Philippe de los años 40, en perfecto estado, con una pesada carcasa de oro. Abrió la tapa. Efectivamente, estaban grabadas las iniciales WH y una fecha, 12 de mayo de 1949. Entonces lo comprendió de golpe. ¿Y si la clave era la fecha? Tal vez 1205-1949, sin puntos ni espacios. Trabajando con frenesí, aplicó esa clave al código, pero el resultado fue un conjunto sin sentido. Probó otra opción, solo día y mes, sin el año. Otro fracaso. Después de varias horas de experimentación, descubrió que su abuelo no había usado un bigenere clásico, sino una variante con doble desplazamiento de clave.
Al tercer día, usando conocimientos de un estudio poco conocido sobre criptografía victoriana, por fin obtuvo un texto coherente en inglés. Comienzo este diario en tiempos difíciles. La empresa crece, pero a costa de mis nervios y, me temo, de mi amistad con Robert. Sus ideas son demasiado arriesgadas, demasiado vanguardistas. Entiendo su deseo de innovar, pero no a expensas de la estabilidad del negocio. La entrada estaba fechada en enero de 1970. Robert debía de referirse a Robert Bishop, el socio de negocios de su abuelo, del que Michael solo había oído mencionar. Si su memoria no le fallaba, fue con Bishop que su abuelo fundó la editorial Harrington Publishing a finales de los años 40. Michael sonrió para sí, usar un cifrado tan complejo era muy propio de su abuelo. William se había interesado por la criptografía durante la Segunda Guerra Mundial, cuando trabajó brevemente en una editorial vinculada al gobierno que imprimía materiales para la inteligencia. Su madre le había contado esa historia, aunque William nunca la mencionaba. Michael continuó descifrando. Las siguientes entradas lo decepcionaron, en su mayoría eran anotaciones comerciales, reflexiones sobre el mundo editorial, encuentros con autores. Nada especial. Pasó páginas hasta detenerse en una entrada de mayo de 1972 que destacaba por su intensidad emocional, la tinta estaba más marcada, como si el escritor hubiese estado alterado. Aplicando la misma clave, Michael comenzó a leer. 4 de mayo de 1972. Ayer ocurrió algo irreparable. Robert vino con un ultimátum, o aceptaba su plan de transformación radical de la empresa, o vendería su parte a nuestros competidores, después de todo lo que construimos juntos. La discusión se convirtió en una verdadera pelea. Nos dijimos cosas terribles. Hice lo que creí necesario para proteger nuestro legado. Usé lo que sabía sobre sus manejos financieros en Ginebra. Lo amenacé con exponerlo si no cedía su parte a la empresa y desaparecía. Me llamó traidor. Tal vez lo soy. La desaparición de Robert fue la única solución en esa situación. Pero el precio. Dios, ¿qué precio se paga por los negocios? Tendré que difundir la versión sobre sus actividades financieras turbias para justificar su marcha repentina y evitar preguntas. ¿Me perdonarás algún día, viejo amigo? Michael se recostó en su silla, atónito. Esa entrada indicaba claramente que su abuelo había obligado a su socio a abandonar la empresa mediante amenazas y chantaje. William Harrington, alabado públicamente como modelo de ética empresarial, había expulsado a su compañero de forma encubierta. ¿Pero qué ocurrió con Robert Bishop después? ¿Y por qué el abuelo le dejó precisamente a Michael el diario con esta información? Con estos pensamientos, Michael continuó descifrando el texto y encontró una entrada que lo hizo detenerse. 15 de agosto de 1975. Hoy Elizabeth me preguntó por su verdadero padre. Tiene solo 7 años, pero recuerda más de lo que yo pensaba. Dijo, papá Robert olía a tabaco y siempre llevaba caramelos de menta en el bolsillo. Me leía cuentos con voces graciosas y me llamaba su pequeña princesa. ¿Por qué se fue? ¿Fui una niña mala? No supe qué responderle. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre no se fue, que lo echaron? Que la amaba más que a su propia vida, pero fui yo quien le robó ese amor. Le dije que papá Robert se fue por trabajo, muy lejos, y que no podía volver. Ella rompió a llorar y preguntó, ¿y si soy una niña muy buena, volverá? Dios mío, ¿qué he hecho? La niña se culpa por la desaparición de su padre. Y yo no puedo decirle la verdad. No ahora. Tal vez nunca. Michael apartó el diario, sintiendo un nudo en la garganta. Su madre había cargado toda su vida con esa culpa infantil. Continuó leyendo y dio con otra entrada. 25 de marzo de 1983. Elizabeth se fue. Esta mañana la llevé al aeropuerto y ni siquiera nos despedimos como es debido. Se quedó sentada en el coche, mirando por la ventana, y yo no supe qué decir. Aquellas palabras que dije durante la discusión.
depravada, indigna. Salieron de mí en un arrebato de ira, pero sé que las recordará por siempre. Igual que yo recordaré la mirada con la que me vio. Conservo la mitad de aquella foto que rompió. La llevo en la cartera. Cada vez que saco el permiso de conducir, veo su rostro de niña y recuerdo cómo lo arruiné todo. Robert tenía razón en todo, salvo en una cosa: yo realmente amaba a Elizabeth como a una hija propia. Pero el amor sin capacidad de perdón no es amor, es posesión. Quería que ella me agradeciera lo que hice por ella, olvidando que fui yo quien le quitó a su padre. Tal vez en América encuentre su camino. Encuentre la felicidad que yo no pude darle. Pero la echaré de menos cada día de mi vida. Mako comprendió que Elizabeth era su madre. Pero si el diario decía la verdad, no era hija de William, sino de Robert Bishop. Y esa última entrada explicaba la repentina partida de su madre a América y su negativa a hablar sobre su infancia. Otra anotación llamó su atención. 2 de enero de 1990. Recibí una postal navideña de Elizabeth desde América. La primera en 7 años. Solo escribió: "Feliz Año Nuevo. Elizabeth Price". Incluso cambió su firma, ya no es Harrington. Pero el simple hecho de que enviara una postal, ¿será una señal? ¿Estará dispuesta a perdonar? Le escribí una respuesta, 10 páginas explicando todo, pidiendo perdón, suplicando. Pero no la envié. Mi orgullo fue más fuerte que mi arrepentimiento. A veces, por las noches, saco esa mitad de la fotografía y trato de imaginar cómo habría sido nuestra vida si no hubiera dicho aquellas horribles palabras. Si hubiera tenido el valor de decir la verdad sobre Robert. Si no hubiera sido tan condenadamente terco. Pero el tiempo no retrocede. Y hay palabras que no pueden retirarse, por mucho que uno lo lamente. Esa misma noche, en la oficina londinense de Harrington Publishing, Edward Harrington revisaba los informes financieros de la empresa. Habían pasado unos días desde que recibió la herencia, y solo entonces comenzaba a comprender la situación real. Los números no le gustaban. En los últimos 2 años, la empresa había hecho varias inversiones cuestionables, cancelado proyectos prometedores y, lo más extraño, había vendido un paquete importante de acciones, casi el 15%, a una fundación benéfica llamada Finex, a un precio muy por debajo del valor de mercado. Edward llamó al director financiero, Peter Dawson, un caballero mayor que trabajaba en la compañía desde los tiempos de su abuelo. Explíqueme estas cifras, Peter. ¿Por qué hemos perdido tanto valor de mercado en los últimos 18 meses? Dawson se acomodó nerviosamente las gafas. Todas las operaciones fueron aprobadas por el señor Harrington. Él insistió personalmente en cada una de ellas. Pero son completamente ilógicas desde un punto de vista empresarial. Especialmente esta operación con Finex. ¿Quién está detrás de esa fundación? Fue fundada en 2020 por un tal Richard Finch, un financiero estadounidense. Nunca lo conocí en persona, todas las negociaciones las llevó su abuelo directamente. Edward frunció el ceño. Su abuelo siempre había sido un hombre de negocios pragmático. ¿Qué lo llevó a tomar decisiones tan extrañas en sus últimos años? Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Número desconocido. Edward contestó. Harrington, dígame. Buenas noches, señor Harrington. La voz en la línea era masculina, mayor, con un leve acento estadounidense. Me llamo Richard Finch. Supongo que ya conoce mi nombre. Edward se irguió en la silla. Sí, justamente estaba discutiendo con el director financiero su regalo de parte de mi abuelo. El 15% de la empresa a precio de saldo. ¿Qué fue eso? ¿Demencia senil o algo más interesante? Yo lo llamaría una reparación. Muy parcial. ¿De qué reparación habla? Es una larga historia, respondió Finch. Pero en resumen, la empresa que usted considera propiedad de los Harrington fue fundada por 2 personas. Y una de ellas fue,
digamos, injustamente apartada del negocio. Edward sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Está hablando de algo que ocurrió hace medio siglo. Incluso si hubo alguna injusticia, el plazo legal ya expiró. Para la ley, tal vez. Para la conciencia, jamás. La voz de Finch adquirió un tono acerado. Su abuelo lo entendió al final de su vida. Espero que usted lo comprenda más pronto. ¿Qué quiere? El reconocimiento público del papel de Robert Bishop en la fundación de Harrington Publishing. Una revisión de la estructura accionaria. Y, tal vez, una reunión con la persona a quien su familia privó de su verdadera herencia. Eso suena a chantaje. Prefiero llamarlo negociación. Tengo documentos, señor Harrington. Documentos que pueden afectar seriamente la reputación de su familia y de su empresa. Piénselo. La llamada se cortó. Edward dejó el auricular, sintiendo cómo la inquietud crecía en su interior. ¿Quién era ese Finch? ¿Y qué documentos decía tener? Recordó el sobre que había encontrado en el despacho de su abuelo poco antes de su muerte. Dentro había solo una vieja fotografía de un hombre de unos 35 años con una inscripción en el reverso. He regresado para reclamar lo que es mío. En su momento no le dio importancia. Pero ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y la imagen que surgía era inquietante. Michael estaba sentado en la cafetería universitaria, removiendo mecánicamente su té frío. Le temblaban tanto las manos que la cucharilla tintineaba contra la taza. Frente a él, el diario abierto mostraba una entrada descifrada que acababa de destruir el mundo en el que había vivido durante 38 años. 7 de junio de 1973. Hoy recibí la noticia de la muerte de Margaret, la esposa de Robert. Ataque al corazón, dicen los médicos. Sé que fue culpa mía, el estrés tras la desaparición de su esposo, los problemas financieros, el escándalo público. No lo soportó. ¿Y la niña? ¿Qué será de la pequeña Elizabeth? Apenas tiene 5 años y ahora es completamente huérfana. Robert está en algún lugar de Europa, si es que sigue vivo, y su reputación fue destruida por mis acciones. Debo ocuparme de la niña. Es lo único que puedo hacer para redimirme. Mañana me reuniré con los abogados para iniciar el trámite de custodia. Elizabeth vivirá con Catherine y conmigo. Juro que la amaré como a una hija propia. Es mi deuda con Robert. Elizabeth Bishop. Michael sintió que se le cortaba la respiración. Ese era el nombre de su madre antes de casarse con su padre. Siempre había creído que era hija de William de su primer matrimonio y media hermana de James, el padre de Edward. Pero si el diario decía la verdad. Dios mío. Michael se recostó en la silla, sintiendo que la habitación comenzaba a girar. Su madre era hija del hombre al que su abuelo había traicionado y destruido. Y él no era nieto de William Harrington. Era nieto de Robert Bishop. De pronto, todas las rarezas de su dinámica familiar cobraron sentido, un sentido doloroso, desgarrador. La frialdad de William, a pesar de haber insistido en que Michael regresara a Inglaterra tras la muerte de su madre. Aquellas miradas extrañas con las que lo observaba, como si viera un fantasma del pasado. La incomodidad en sus conversaciones, la distancia que Michael siempre había sentido y nunca había logrado entender. Me miraba y veía a Robert, comprendió Michael, y esa idea lo golpeó como una bofetada. Durante todos estos años había pensado que no podía ganarse el cariño de su abuelo porque no era lo suficientemente bueno. Pero en realidad, era un recordatorio viviente de su peor pecado. Michael recordó las palabras del testamento. Recuerda que no solo la sangre hace a una familia. A veces la verdad compartida y la honestidad unen más que cualquier lazo de sangre. Ahora esas palabras tenían un significado completamente distinto. El abuelo sabía la verdad. Siempre la había sabido. Y quiso que Michael la descubriera, pero solo después de su muerte, cuando ya no tuviera que enfrentarse a las consecuencias.
cobarde, pensó Mako con amargura. Vivió toda su vida sabiendo que me había arrebatado a mi verdadero abuelo y a mi madre, a su padre. Y lo confesó solo a través de un diario, cuando ya no tendría que rendir cuentas por ello. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Mako impartía clases y se reunía con sus estudiantes, pero su mente estaba atrapada en el diario. Cada nueva entrada descifrada era como una puñalada. Leía cómo su madre creció en la casa de los Harrington, no como una hija amada, sino como una forma viva de redención ajena. Como en la adolescencia empezó a rebelarse contra su padre adoptivo, sintiendo instintivamente la falsedad de esa relación. Ella lo sabía, comprendió Mako, recordando la tristeza inexplicable que a veces se asomaba a los ojos de su madre al mirar sus fotos de infancia. Quizás no todos los detalles, pero algo sabía. Por eso hablaba tan poco de su niñez. En 1983 se fue a estudiar a Estados Unidos, según la versión oficial, para ampliar sus horizontes, pero en realidad huyendo tras aquella terrible pelea con William. Michael imaginó a su madre, joven, herida, rompiendo una fotografía y alejándose para siempre del hombre que decía ser su padre, pero nunca lo fue. Y allí conoció a papá, pensó, y por primera vez en días, se dibujó una débil sonrisa en su rostro. Su padre, David Price, era todo lo opuesto a William. Un cálido y sincero profesor estadounidense que amó a Elizabeth simplemente por quien era, sin saber el peso que cargaba. Leyendo las entradas del diario sobre la vida de su madre, Mako sentía que la conocía de nuevo. Veía sus miedos de niña, su rebeldía adolescente, su desesperado deseo de encontrar su lugar en el mundo. Y comprendía por qué hablaba tan poco de su familia, por qué se estremecía cuando él preguntaba por su abuelo. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por venir, en las últimas páginas, escritas después de la muerte de su madre. 15 de enero de 2022. Hoy recibí una carta que ha puesto mi mundo patas arriba. Robert está vivo. Todos estos años vivió bajo el nombre de Rachel Finch, hizo fortuna en Estados Unidos y ha regresado para ajustar cuentas. Tiene documentos, pruebas de lo que hice en 1972. Podría destruirme, pero en lugar de eso me propone un trato. La transferencia gradual de una parte significativa de la empresa al fondo, Phoenix, que él dirige, y el reconocimiento público de su papel en la fundación de la editorial. Estoy viejo y cansado de mentir. He cargado con este peso durante 50 años. Tal vez ha llegado el momento de redimirme. Mañana comenzaré la transferencia del primer tramo al fondo. Mako cerró el diario de golpe, tan bruscamente que algunos estudiantes de las mesas cercanas se giraron. Su corazón latía con violencia. Las sienes le palpitaban. Robert Bishop está vivo. La idea era tan increíble que leyó la entrada varias veces, pensando que habría un error en la traducción. Pero no. Todo era claro. Su verdadero abuelo por parte materna no solo vivía, sino que había regresado bajo el nombre de Rachel Finch para restaurar la justicia. 50 años, pensó Mako, y una sola frase latía en su mente. 50 años estuvo vivo y él no supo de su existencia. 50 años, y su madre tal vez sabía que su padre estaba vivo, que no la había abandonado. De repente le faltó el aire. Mako salió corriendo de la cafetería en busca del aire fresco, jadeando bajo el frío viento de Cambridge. Estudiantes pasaban a su lado con mochilas y libros, la vida universitaria seguía su curso. Pero para él, el mundo había cambiado para siempre. El abuelo lo sabía. Esa certeza lo quemaba por dentro. William sabía que Robert vivía, sabía que intentaba hacer justicia, y cayó. Incluso cuando su madre moría. Incluso cuando él llegó a Inglaterra, solo y perdido. Pudo haberle dicho la verdad. Pudo haberle permitido conocer a su verdadera familia. Pero eligió callar hasta el final. Mako sacó el teléfono con manos temblorosas. Tenía que hablar con Edward. De inmediato. Esa verdad era demasiado pesada para cargarla solo.
La sede de Harrington Publishing se encontraba en un elegante edificio victoriano en el centro de Londres. Camino allí, Michael recordó su primer encuentro con Edward después de mudarse a Inglaterra 5 años atrás. El recuerdo lo invadió con fuerza, como si hubiera ocurrido ayer. 5 años antes, en la finca de los Harrington en Sussex. La lluvia golpeaba los ventanales del comedor, donde se servía una cena en honor a la llegada de Michael. Los muebles de roble, la platería familiar y los severos retratos de los antepasados creaban una atmósfera de ceremoniosa rigidez que incomodaba a Michael, acostumbrado al trato relajado del estilo de vida americano. «Por fin estás en casa, hijo mío», dijo William, sentado a la cabecera de la mesa. Su voz sonaba extraña, una mezcla de formalidad y una emoción cuidadosamente reprimida. «Espero que encuentres Inglaterra más adecuada para ti que tu madre». «Necesitaré tiempo para adaptarme», respondió Michael con cautela. Solo habían pasado 3 meses desde la muerte de su madre, y su ausencia seguía doliendo como una herida abierta. Edward, sentado a la derecha de su abuelo, bebió un sorbo de vino y lanzó una mirada escéptica a su medio hermano. «Claro, acostúmbrate. Aunque dudo que alguna vez llegues a ser un verdadero Harrington. Harrow, Cambridge, el club, todo eso forma un tipo específico de carácter. Es difícil ponerse al día cuando te criaste de otra manera». «Edward», advirtió William con tono severo. «Solo constato un hecho, abuelo. Además, el negocio editorial exige cierto estilo. Conexiones. Comprensión de las tradiciones. En realidad, tengo un doctorado en lingüística», comentó Michael. «Y trabajé como editor académico en Princeton University Press». «Literatura académica», dijo Edward con un gesto despectivo. «Es un nicho. Nuestra editorial trabaja con bestsellers, con autores influyentes. Esto es un negocio de sociedad». William carraspeó. «Michael tendrá su propia carrera. Puede dedicarse a lo que desee». «Por supuesto», sonrió Edward con mal disimulado desdén. «No todos nacen para asumir la responsabilidad del legado familiar». Después de la cena pasaron a la biblioteca, donde el abuelo ofreció whisky. Cuando salió un momento de la habitación, Edward le dijo en voz baja a Michael: «Escucha, no tengo nada personal contra ti. Pero debes entender tu lugar. Yo me he preparado toda mi vida para dirigir esta empresa. Tú solo eres un pariente americano que el abuelo trajo por sentimentalismo». «No estoy aquí para reclamar tu compañía», respondió Michael. «Solo necesito empezar de nuevo después de la muerte de mi madre. Entonces nos entenderemos. Solo recuerda, el abuelo puede hablar de familia y todas esas cosas, pero al final, lo único que importa es el legado de los Harrington. Y tú, para él», Edward se detuvo. «¿Qué soy para él?», preguntó Michael, sintiendo cómo aumentaba su irritación. «Un recordatorio de sus errores», soltó Edward. «Nunca aprobó el matrimonio de tu madre con ese profesor americano. Creía que ella rebajó sus estándares. Y en el fondo, siempre te vio como alguien que no era un verdadero Harrington». En ese momento, el abuelo regresó con una botella de whisky de 30 años y la conversación se interrumpió. Pero las palabras de Edward quedaron grabadas en la mente de Michael, confirmando lo que ya intuía: lo habían traído a Inglaterra no por él, sino por razones ocultas. Más tarde esa noche, Michael encontró a su abuelo en el despacho. William estaba sentado en su escritorio, mirando una vieja fotografía enmarcada en plata, un hombre y una mujer jóvenes con una niña pequeña. «¿Son mis padres?», preguntó Michael. William se sobresaltó y rápidamente guardó la foto en un cajón. «No. Son viejos amigos. Tu madre, ella era especial. Demasiado brillante para esta vieja casa». Algo en su voz le pareció extraño a Michael, como si hablara no de su hija, sino de alguien a quien conocía pero nunca había comprendido del todo. Esa noche, Michael tardó en dormirse. Edward había dejado claro que lo consideraba un extraño.
El abuelo se comportaba con misterio. Y él mismo se sentía como una pieza en un juego que no comprendía. Desde aquella primera noche, su relación con Edward nunca fue cálida. Coincidían en eventos familiares, pero cada vez Michael sentía la superioridad no dicha de su hermano y su propia incomodidad. Edward siempre dejaba claro que él era el verdadero heredero, el guardián de las tradiciones y el futuro de los Harrington. Michael sacudió la cabeza, volviendo al presente. Ahora, con la verdad sobre sus orígenes, veía aquellos acontecimientos de otra manera. Tal vez su abuelo realmente no lo consideraba un verdadero Harrington, pero por una razón muy distinta a la que creía Edward. Le tomó un tiempo convencer a la secretaria de Edward para conseguir una reunión fuera de agenda. Está ocupado todo el día, señor Harrington Trask. ¿Le anoto para la próxima semana? Se trata de Robert Bishop, dijo Michael en voz baja. Y de Richard Finch. El rostro de la secretaria cambió. Un momento. 5 minutos después, Michael ya estaba sentado en el amplio despacho de su hermano. Edward se veía tenso. «Llegas justo a tiempo», dijo en lugar de saludar. «Estaba a punto de llamarte». «¿De verdad?» Michael se sorprendió. «Sí. Supongo que ya has descifrado el diario del abuelo». «En parte. Lo suficiente como para saber que mi madre era hija de Robert Bishop, no de William Harrington». Edward asintió, como si ese dato ya lo supiera. «Eso es solo la punta del iceberg, hermano. Nuestro querido abuelo no solo se apropió de la hija de otro hombre, destruyó la vida de quien le ayudó a fundar esta empresa». Michael sacó el diario y lo abrió en la entrada del 4 de mayo de 1972. «Lo sé. Aquí está la anotación del día en que el abuelo expulsó a Bishop del negocio. Le amenazó con exponer supuestas irregularidades financieras en Ginebra. Y me lo muestras ahora ¿por qué? Porque creo que debes conocer la verdad sobre la empresa que heredaste». Michael empezó a leer en voz alta la entrada descifrada. Con cada palabra, el rostro de Edward se volvía más pálido. Al terminar, parecía haber visto un fantasma. «¿Estás bien?», preguntó Michael, viendo a su hermano tan descompuesto por primera vez. «No». Edward se levantó bruscamente, fue al bar del despacho y se sirvió un whisky. «No estoy bien desde que recibí la llamada de Richard Finch». «¿Te llamó?» «Anoche. Exigía que se reconociera el papel de Bishop en la fundación de la empresa y que se reestructurara la propiedad accionarial. Amenazaba con unos documentos que podían dañar la reputación de la familia». Edward dio un trago largo. «Pensé que era un simple chantaje. Pero ahora sabes que es verdad», concluyó Michael. «Richard Finch es Robert Bishop, mi verdadero abuelo materno. Y nuestra empresa está construida sobre traición y mentiras», dijo Edward con una sonrisa amarga. «Un legado maravilloso, que duda cabe. ¿Qué vas a hacer?». «¿Qué puedo hacer?». «Sucedió hace medio siglo. El abuelo está muerto. La empresa no pasa por su mejor momento, en parte gracias a las maniobras de él en sus últimos años. Y ahora aparece este Finch». Edward terminó su whisky y miró fijamente a Michael. «¿Sabes qué es lo más irónico? El abuelo siempre me prefirió a ti. Me preparó a mí para liderar la empresa. Tu madre y tú erais para él una carga, un recordatorio de su pecado. Y ahora resulta que tú eres el nieto de su socio, el hombre al que traicionó. La sangre de Bishop corre por tus venas, no por las mías». Si hemos de creer al diario, el abuelo realmente se preocupaba por mi madre y quería redimirse ante Robert. Bonita forma de redención, adoptar a la hija del hombre al que destruiste y mantenerla a distancia. Ella se fue a América por una razón, ¿no? Se pelearon. En serio. El abuelo lo mencionó un par de veces. Michael asintió. Su madre rara vez hablaba de su infancia en Inglaterra ni de su relación con William. Ahora comprendía por qué. «Hay algo más»,
dijo, girando entre los dedos el reloj de su abuelo. En el diario se menciona que en los últimos meses de su vida, el abuelo transfirió voluntariamente dinero al fondo Phoenix, tratando de expiar su culpa. Oh, sí, Edward torció el gesto. El 15% de la empresa por un valor muy inferior al del mercado. Más fondos personales, varios millones de libras. Un arrepentimiento ejemplar. Intentó hacer lo correcto. En su lecho de muerte, gruñó Edward. Después de 50 años de mentiras y de lucrarse con la desgracia ajena. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Incluso su arrepentimiento lo envolvió en un enigma. Un diario cifrado, una herencia misteriosa. No pudo simplemente decir la verdad. Michael reflexionó. Realmente, ¿por qué su abuelo no le contó todo directamente? ¿Por qué no organizó un encuentro con Robert? ¿Por qué tanto secretismo? Creo que solo hay una forma de saberlo, dijo finalmente. Encontrar a Robert Bishop, o sea, a Richard Finch, y hablar con él en persona. Edward apuró el whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Curioso que lo digas. Tengo una reunión con él mañana a las 11 en la oficina del Fondo Phoenix. Insistió en que acudiera solo, pero supongo que le interesará conocerte. ¿Me llevarás contigo? ¿Por qué no? Edward se encogió de hombros. Una reunión familiar. El abuelo lo aprobaría. El sarcasmo en su voz no lograba ocultar la decepción y el dolor. Por primera vez, Michael sintió cierta compasión por su hermano. Durante años, Edward había construido su identidad en torno a Harrington Publishing y al legado de su abuelo. Y ahora todo ese legado estaba manchado. Pasaré a buscarte mañana a las 10:30, dijo Edward. ¿Sigue siendo la dirección de Gower Street? Sí, el piso sigue allí. Cuando Michael ya estaba en la puerta, Edward lo llamó. Michael, ¿hay algo más importante en el diario? ¿Algo que debería saber antes del encuentro? En las últimas anotaciones, el abuelo menciona ciertos documentos que tiene Finch. Algo que podría demostrar el papel de Bishop en la creación de la empresa y los métodos que usó para apartarlo. Estupendo, respondió Edward con una sonrisa amarga. Pruebas comprometedores de hace medio siglo. Justo lo que se necesita para restaurar la reputación de una editorial. Cuando Michael salió del edificio de Harrington Publishing, ya estaba oscureciendo. Londres resplandecía bajo las luces de la tarde, convertido en un mar de luz titilante. Tomó un taxi a King's Cross para alcanzar el último tren hacia Cambridge. Mañana conocería a su verdadero abuelo. A un hombre cuya existencia había ignorado toda su vida. El Fondo Phoenix estaba ubicado en un moderno edificio de cristal y hormigón en el distrito financiero de Londres. El contraste con la sede victoriana de Harrington Publishing era impactante, como dos mundos, dos épocas distintas. Edward y Michael subieron en ascensor hasta el piso 15. No dijeron una palabra durante todo el trayecto, ambos perdidos en sus pensamientos. Edward vestía un traje formal y parecía un ejecutivo camino a una negociación importante. Michael iba más informal, chaqueta de tweed y vaqueros. La oficina los recibió con un diseño minimalista, paredes blancas, divisiones de vidrio, muebles modernos. Una joven recepcionista con una sonrisa amable los condujo a la sala de conferencias. El señor Finch llegará en un minuto. ¿Desean café o té? No, gracias, respondió Edward. Michael negó con la cabeza. Cuando ella salió, Edward se giró hacia su hermano. ¿Estás nervioso? Un poco. Yo también, admitió Edward, sorprendentemente. Nunca imaginé que me encontraría cara a cara con el hombre al que mi abuelo prácticamente destruyó hace 50 años. Y encima con alguien que ya ha celebrado su centenario, pero se ve mejor que muchos septuagenarios que conozco. La puerta se abrió y entró un hombre mayor, alto. A pesar de su edad, debía rondar los 100 años, mantenía una postura erguida y se movía con una energía asombrosa.
El cabello blanco estaba peinado hacia atrás con pulcritud, sus ojos eran claros y penetrantes, y solo unas pocas arrugas y manchas en la piel delataban su edad. Vestía un traje gris claro impecable, que resaltaba su sorprendente figura atlética para un centenario. Aún se adivinaba en él aquel prodigio del mundo editorial que, a los 23 años, ya dirigía su propio negocio de libros y que, en 1949, logró asociarse con William Harrington, impresionándolo con sus ideas innovadoras y agudo sentido empresarial. Buenas tardes, señores Harrington, saludó con un leve acento americano. Soy Richard Finch. Aunque ya saben que ese no es del todo mi nombre. Robert Bishop, asintió Edward. El fantasma del pasado de mi abuelo. No solo un fantasma, sonrió el anciano. También su verdadero socio. Y el abuelo de tu hermano. Dirigió su mirada hacia Mako y en sus ojos apareció algo nuevo, una mezcla de curiosidad, calidez y, quizás, remordimiento. Michael Harrington Price. Por fin nos encontramos en persona. ¿Sabía quién era yo? Preguntó Mako. Por supuesto. He seguido tu vida, desde lejos. La tuya y la de tu madre, señaló las sillas. Siéntense, la conversación será larga. Se sentaron. Finch, Bishop se acomodó frente a ellos, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Supongo que ambos conocen, al menos en parte, la historia, gracias al diario de William, miró a Mako. ¿Hasta dónde llegaste en la traducción? Hasta los hechos de 1972, cuando usted y mi abuelo se enfrentaron por la estrategia de la empresa. Sus amenazas y su salida forzada. La muerte de su esposa un año después y como el abuelo se hizo cargo de su hija Elizabeth, mi madre. Robert asintió. Bien. Entonces completaré el cuadro. Tras dejar la empresa, realmente me fui a Europa. Viví en Suiza, Francia, intenté comenzar de nuevo. Carol Williams se encargó de mi reputación, nadie quería tratar con un estafador financiero. ¿Pero las acusaciones eran falsas? Preguntó Edward. No del todo, Robert se encogió de hombros. Realicé algunas operaciones cuestionables en Ginebra. Nada ilegal, solo una optimización fiscal agresiva, que hoy es común. Pero en aquella época podía presentarse como un delito grave. William lo sabía y lo usó contra mí. Y luego murió su esposa, dijo Michael en voz baja. Sí. Margaret siempre fue frágil, física y emocionalmente. El estrés, el escándalo, mi desaparición, su corazón no lo soportó. Me enteré de su muerte un mes después, y para entonces Elizabeth ya estaba con William. ¿Por qué no volvió por su hija? La voz de Michael no tenía reproche, solo curiosidad genuina. Robert se quedó en silencio, como si recordara algo doloroso. Hubo una noche en Zúrich, en 1974. Estuve en un bar 3 horas seguidas, ahogando la pena en whisky. Pensaba en Margaret, en Elizabeth, en todo lo que había perdido. En la mesa de al lado había 2 hombres, un banquero suizo y su colega. Hablaban en voz alta sobre un negocio, y escuché el nombre de William. Robert hizo una pausa y su voz se volvió más baja. Resultó que William realmente estaba difundiendo rumores sobre mis maniobras financieras. Esos hombres comentaban lo bueno que era que por fin se hubieran librado de un estafador como Bishop. Yo estaba borracho y furioso. Me acerqué a su mesa y... ¿Y qué? Preguntó Edward. Comenzó una pelea. Bueno, en realidad, la comencé yo. Era joven, fuerte, y toda mi rabia contra William se descargó sobre esos hombres. Al banquero lo mandé al hospital con una conmoción cerebral y el brazo roto. Robert negó con la cabeza. Me arrestaron. El juicio fue rápido, un extranjero que había agredido a un banquero respetado. 2 años de prisión. Cuando salí, Elizabeth ya llevaba 3 años viviendo con William. Se había acostumbrado a él, lo llamaba papá. Y yo,
yo era un exconvicto borracho sin un centavo. Michael comprendió por qué en el diario su abuelo hablaba de la desaparición de Robert. En efecto, había desaparecido en una celda de prisión. Fue entonces cuando entendí que la única manera de volver algún día a la vida de mi hija era convertirme en otro. Richard Finch nació en una prisión suiza. ¿Y cuando mamá murió, usted influyó de alguna manera en la decisión del abuelo de invitarme a Inglaterra? Preguntó Michael. Robert asintió. Utilicé conocidos comunes para empujarlo hacia esa idea. Quería que conocieras tus raíces, aunque no supieras toda la verdad. Además, ya estaba preparado para volver. Me tomó casi 50 años, pero finalmente logré tener influencia sobre William. El fondo Phoenix, dijo Edward. Exactamente. Reuní suficiente capital para comenzar a comprar acciones de Harrington Publishing a través de empresas pantalla. Cuando tuve cerca del 5%, contacté a William. Le revelé quién era realmente y le propuse un trato. 15% de la empresa y varios millones de fondos personales, murmuró Edward. Además del reconocimiento público de mi papel en la fundación de la editorial, añadió Robert. William aceptó sorprendentemente rápido. Supongo que los años pesaban, estaba cansado de mentir. ¿Y luego se volvió a poner en contacto después de su muerte? Preguntó Edward. Me puse en contacto contigo, señor Harrington, para asegurarme de que el acuerdo se mantuviera. Y para, por fin, conocer a mi nieto, Robert volvió a mirar a Mago, a quien solo conocía por fotografías y reportes. Edward se tensó, apretando los puños bajo la mesa, luego exhaló lentamente y de pronto se echó a reír. No fue una risa alegre, sino amarga, irónica, como si acabara de cruzar una línea interna entre la negación y la aceptación. ¿Y todo este circo era por eso? Chantajes, amenazas por teléfono, el misterioso desconocido. ¿No podía simplemente venir y contar la verdad? Porque la verdad es algo peligroso, joven, respondió Robert. Especialmente cuando se trata de la reputación de una gran editorial y de una familia respetada. No quería destruir lo que William y yo construimos juntos. Solo restablecer la justicia histórica. ¿Y el diario? Preguntó Michael. El abuelo me lo dejó cifrado a propósito. ¿Por qué no me lo contó directamente? Supongo que quería que lo descubrieras tú mismo. Que comprendieras no solo los hechos, sino el contexto, sus remordimientos, sus intentos de redimirse. Y, tal vez, para que eligieras por ti mismo de qué lado estás. Michael miró el reloj que su abuelo le había dejado junto con el diario. Un Patek Philippe con las iniciales WH en el interior. ¿Ese reloj le pertenecía realmente a él? No, sonrió Robert. Era mío. Se lo regalé a William en 1949, cuando abrimos nuestra primera oficina. Mandé grabar sus iniciales. Él lo conservó todos estos años y ahora te lo ha devuelto. ¿No es simbólico? Michael abrió la tapa del reloj y examinó la inscripción con atención. Siempre había pensado que WH significaba William Harrington. Ahora veía que era parte de una frase más larga. WHDRB, el inicio del camino. 12 de mayo de 1949. Hay algo más, dijo Robert, sacando un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Las pruebas de las que hablé. Le entregó el sobre a Edward. Este lo abrió y sacó varios documentos amarillentos y fotografías. El acuerdo de cesión de mis acciones de 1972. Firmado por William, con una nota sobre circunstancias especiales. Una carta de William con amenazas directas de revelación. Y fotografías que prueban mi participación en la creación de la editorial desde el principio. Edward examinaba lentamente los documentos, con el rostro cada vez más sombrío. Esto puede destruir la reputación de la empresa. O restaurar la justicia histórica, replicó Robert. Depende de cómo lo presenten.
Mako notó un pequeño detalle en el reverso de una de las fotos, microperforaciones formando un patrón. ¿Qué es esto? Le mostró la imagen a Robert. Ah, ¿lo has visto?, sonrió el anciano. Es un viejo truco del espionaje de la Guerra Fría. Microperforación, pequeños orificios que forman un mensaje o código. En este caso, las coordenadas de un escondite donde guardaba los originales de estos documentos y algo más. Una garantía, por si William decidía romper nuestro acuerdo. Edward guardó de nuevo los documentos en el sobre. ¿Qué es lo que quiere, señor Bishop? Concretamente. Sin rodeos. Quiero que el nombre de Robert Bishop sea restaurado en la historia de Harrington Publishing como cofundador. Quiero que el Fondo Phoenix tenga un asiento oficial en el consejo directivo. Y quiero conocer a mi nieto, de verdad. No como Richard Finch, sino como Robert Bishop. ¿Nada más? ¿Ninguna exigencia económica? El dinero ya no me interesa, señor Harrington. He acumulado más de lo que podría gastar en 2 vidas. Solo deseo reconocimiento, para la historia y para mi paz interior. Edward tamborileó con los dedos sobre la mesa, pensativo. Acepto sus condiciones, señor Bishop. Pero tengo una propuesta complementaria. El Fondo Phoenix posee recursos financieros considerables. Harrington Publishing no está pasando por su mejor momento, en parte debido a decisiones poco acertadas de mi abuelo en los últimos años. Si unimos fuerzas, no solo podríamos restaurar la justicia histórica, sino también llevar la empresa a un nuevo nivel. ¿Una propuesta empresarial? Robert alzó una ceja. Inesperado. Soy un pragmático, señor Bishop. Y pienso en el futuro de la compañía. Usted tiene experiencia y recursos. Yo tengo el legado y el equipo. Juntos podríamos lograr lo que usted y mi abuelo discutieron hace medio siglo, modernizar la editorial y adaptarla a la realidad actual. He revisado los aspectos legales, continuó Edward. Presentarlo como cofundador histórico no generaría grandes conflictos corporativos, especialmente si lo enmarcamos como una restitución histórica y no como una revisión de los documentos fundacionales con implicaciones legales. Eso evitaría reclamos de accionistas minoritarios y, al mismo tiempo, haría justicia a su papel. Interesante enfoque, Robert se giró hacia Mako. ¿Y tú qué opinas? También formas parte de esta historia. Mako se quedó pensativo. Todo le parecía surrealista. Hacía apenas una semana era solo un profesor de lingüística, ajeno al negocio familiar. Y ahora, 2 hombres le ofrecían formar parte de algo mucho más grande. Creo que ambos tienen razón, dijo finalmente. Restaurar la verdad histórica es importante. Pero también lo es el futuro. Tal vez ese era el propósito del abuelo, no solo revelar viejos secretos, sino sentar las bases de un nuevo comienzo. Sacó el reloj y lo colocó sobre la mesa. Este reloj simboliza el inicio del camino para William y Robert en 1949. Tal vez hoy pueda simbolizar un nuevo comienzo para todos nosotros. Robert y Edward intercambiaron miradas y por primera vez en toda la reunión, sus rostros se iluminaron con sonrisas similares. Tu madre también sabía encontrar soluciones inesperadas, dijo Robert en voz baja. Supongo que es un rasgo de los Bishop. O de los Harrington, añadió Edward. O de ambos, concluyó Mako. Al final, todos somos una familia, con todas sus complejidades y secretos. Se hizo el silencio en la sala. No un silencio tenso, sino uno sereno, como un acuerdo tácito entre 3 hombres unidos por la sangre, la verdad y el tiempo. 6 meses después. El salón de conferencias del Hotel Dorchester estaba lleno de periodistas y representantes del mundo editorial. En el escenario estaban los 3, Edward con un traje impecable, Robert, un patriarca centenario elegante, y Mako con su chaqueta de tweed y pajarita. Anunciamos un nuevo capítulo en la historia de nuestra editorial, decía Edward.
Al restaurar la justicia, devolvemos el nombre de Robert Bishop como cofundador y sentamos las bases del futuro. En la pantalla se sucedían imágenes, William y Robert jóvenes en 1949, la historia de la empresa, los proyectos actuales. Tras la presentación, los tres hombres estaban junto a una ventana, con copas de champán en la mano. Agotador, comentó Robert. Nunca me gustaron los eventos sociales. Yo prefiero la biblioteca, coincidió Mago. Ahí saliste a tu abuela Margaret, sonrió Robert. Durante esos meses se habían vuelto realmente cercanos. Robert le contaba sobre su vida, sobre Margaret, sobre la infancia de Elizabeth. Michael, por fin, había encontrado sus raíces. ¿Y el libro?, preguntó Robert. Casi listo. La historia de nuestra familia en el contexto de medio siglo de labor editorial. Historia viva, asintió el anciano. Creo que mi larga vida tuvo un propósito, encontrarte y hacer justicia. Edward se unió a ellos. Mis intelectuales favoritos, dijo con cálida ironía. Por cierto, Mako, apruebo tu proyecto de serie histórica. Para el 75º aniversario de la editorial es el momento ideal. ¿En serio?, se sorprendió Mako. Estos últimos meses me han enseñado mucho. La historia tiene valor por sí misma. Robert los observaba, tan distintos, pero unidos por una verdad compartida. ¿Saben? William organizó todo ese teatro con el diario no solo para revelar secretos, dijo. Quería que aprendieran a trabajar juntos. Ustedes tienen algo que a nosotros nos faltó, la capacidad de superar el pasado. Aunque podría haberlo contado directamente, señaló Edward. ¿Y habría sido igual de sólido el resultado?, respondió Robert. A veces la verdad hay que ganársela. Edward alzó su copa. Por la verdad, dijo, mirando a Mako. Por la familia, añadió Mako. Por el futuro, concluyó Robert. Brindaron, mirando la pantalla, donde se detenía una imagen de 1949, dos jóvenes con el primer libro de su editorial. El círculo se cerraba, el legado encontraba paz y la familia, unidad. Una unidad forjada no solo por la sangre, sino por la verdad. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.